Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas nos une. Qué gusto tenerlos aquí hoy, con la adrenalina al máximo, listos para desentrañar más menos el misterio ese candente del momento. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes esta inmersión superíndice 3N profunda en un mundo de intrigas, romances dignos de guión y por supuesto, los secretos mejor guardados que solo la Faru, Dula turca sabe tejer. Hoy prepúnrense porque vamos a hurgar en lo de ese recu superíndice 3 dito de algo que incendiendo las redes sociales, los foros de discusión superíndice 3N y hasta las conversaciones de sobremesa. El posible reencuentro secreto entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, y los rumores, cada vez más insistentes, de un supuesto hijo oculto. Su copyright, suena a trama digna de las mejores telenovelas que amamos, pero no nos dejemos llevar por la histeria colectiva. Vamos a diseccionar la información superíndice 3N disponible, analizar las pistas, evaluar las especulaciones para ver qué copyright tan cierto, o qué copyright tan fantasioso podrá ser todo este torbellino medio últico. Pero antes de que nos adentremos en este culebro superíndice 3N de la vida real, ese enrevesado que cualquier guión que hayamos visto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar en las últimas noticias, los análisis ese profundos, los resúmenes ese concisos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que valdrá la pena, porque este canal se ha convertido en su fuente confiable de información superíndice 3N sobre el universo turco que tanto nos apasiona. Y ahora abramos el telu superíndice 3N y vamos a chismosear con altura, rigor y una buena dosis de humor. El rumor del reencuentro secreto de Ande y Kerem, y la bomba a tu superíndice 3 mica del supuesto hijo oculto, han resurgido con una fuerza inusitada en las últimas semanas. No es la primera vez que estas especulaciones revolotean por internet, pero esta vez se sienten diferentes. La intensidad, la persistencia y la cantidad de evidencia que se compartiendo son alarmantes. Todo comenzó superíndice 3, como suele suceder en estos casos, con algunas fotos borrosas de calidad cuestionable y avistamientos esporádicos en lugares supuestamente similares. Lugares que podrán ser cafeterías, parques, aeropuertos. La ambigüedad es la reina de este juego. Los fans saku copyright rimos, esos detectives de la vida ajena que ven detalles donde otros solo ven ruido, empezaron a conectar puntos invisibles y a construir una teoría que, si fuera una película, ya estaría nominada al Oscar por su complejidad. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la pasión superíndice 3N desenfrenada y la emoción superíndice 3N a flor de piel, quiero hacer una declaración superíndice 3N de principios. Hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial, ni siquiera semioficial, de absolutamente nada. Todo lo que vamos a analizar son especulaciones y rumores, algunos su superíndice 3 lidos que castillos de arena, otros tan efímeros como un suspiro. Pero eso es precisamente lo que hace que todo esto sea tan adictivo y emocionante, ¿verdad? Es la incertidumbre, la posibilidad de lo imposible, el anhelo de que la ficción superíndice 3N se convierta en realidad. Para entender el contexto de todo este embrollo medio últico, tenemos que recordar la química innegable, palpable, casi táctil, que existió superíndice 3 entre Ande y Kerem durante el rodaje de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en cada rincón superíndice 3N del planeta, catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, transformándolos en estrellas globales de la noche a la más menos sana. En Senu con diéresis al cap, Ande dio vida a Eda YLDZ, una joven florista con más menos ambiciosos y una determinación superíndice 3N inquebrantable que, por circunstancias del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto interpretado magistralmente por Kerem. Como suele suceder en estas tramas, la farsa inicial termina convirtiendo copyright-dándose en una relación superíndice 3N real, su superíndice 3, pero una relación superíndice 3N plagada de altibajos emocionales, malentendidos superíndice 3 micos, pruebas de amor dignas de un maratu superíndice 3N y, por supuesto, una dosis generosa de romance que nos sacó a suspirar frente a la pantalla. La química entre Ande y Kerem era tangible tanto en la pantalla como fuera de ella. Las entrevistas, los eventos públicos, las fotos robadas por los paparazzi, todo apuntaba a que la magia de la ficción superíndice 3N había trascendido al mundo real.
Su relación superíndice 3N se confirmó superíndice 3 oficialmente, desatando la euforia entre sus seguidores, y se convirtieron, casi instantáneamente, en una de las parejas más queridas, admiradas y medio ticas de Turquía. Su romance pareco sacado directamente de un cuento de hadas moderno, un idilio perfecto lleno de viajes ex su superíndice 3 ticos, demostraciones de afecto públicas que alimentaban los titulares y momentos compartidos en redes sociales que acuan suspirar a sus fans, convirtió copyright dolos en la envidia de millones. Sin embargo, como muchos cuentos de hadas que vemos en la pantalla, este también copyright N llegó superíndice 3 a su inevitable fin. Después copyright S de un tiempo que pareció superíndice 3 eterno para sus seguidores, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto, la fe en el amor tambaleante y una gran interrogante sobre el futuro de sus carreras. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, dejando espacio a todo tipo de especulaciones. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales insoportables, de agendas incompatibles y hasta de terceros en discordia, pero la verdad nunca salió superíndice 3 a la luz por completo. El misterio, como siempre, alimenta la leyenda. Y aquí es donde empieza la parte jugosa, escandalosa y fascinante de nuestra historia. Después copyright S de la separación superíndice 3N, tanto Ande como Kerem siguieron adelante con sus vidas y sus respectivas carreras por separado. Ande ha protagonizado otras series exitosas, demostrando su versatilidad actoral y desafiando las expectativas del público. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, ampliando sus horizontes profesionales y cultivando un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, lejos de los focos mediáticos que lo persiguieron durante su relación superíndice 3N con Ande. Pero volviendo al meollo de la cuestión superíndice 3N, a los rumores del reencuentro y el hijo oculto, las teorías mundes descabelladas, dignas de un episodio de La Rosa de Guadalupe, afirman que Ande y Kerem nunca se separaron realmente. A su vez, que todo fue una farsa, una estrategia para proteger su intimidad y mantener su relación superíndice 3N alejada del escrutinio público. Algunos, incluso con una imaginación superíndice 3N desbordante, aseguran que Ande estuvo embarazada durante un tiempo y que tuvieron un hijo que han mantenido alejado del foco mediático para protegerlo de la fama y darle una infancia normal. Como les dije al principio, todo esto suena a guión de telenovela de las 3 de la tarde, pero los fans mudes entregados, armados con lupa y una conexión superíndice 3N a Internet de alta velocidad, han encontrado supuestas pruebas que, según ellos, respaldan estas teorías. Fotos borrosas de Ande con un cochecito de Bebu copyright, avistamientos de Kerem en lugares cercanos a la residencia de Ande, y mensajes encriptados en redes sociales son solo algunos de los elementos que han alimentado los rumores y han mantenido viva la llama de la esperanza entre los seguidores de la pareja. Ahora bien, seamos realistas por un momento, muchas de estas pruebas son bastante copyright bias, circunstanciales y, en la mayoría de los casos, pueden ser interpretadas de mil maneras diferentes. Podría ser que Ande simplemente estuviera cuidando al hijo de una amiga, o que Kerem estuviera en la misma ciudad por motivos de trabajo. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el mundo del fandom, la esperanza es un combustible inagotable. Y es que la idea de que Ande y Kerem hayan encontrado la manera de superar sus diferencias, reconciliar sus agendas y seguir juntos, formando una familia en secreto, es irresistiblemente atractiva para muchos. Al fin y al cabo, su historia de amor comenzó superíndice 3 como una fantasía en la pantalla, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y muchos sueñan más menos han, con fervor casi religioso, con que ese cuento haya tenido un final feliz en la vida real, lejos de las maras y los flashes. Pero, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, que ya nos han mantenido entretenidos por un buen rato, hay otra serie turca que quiero mencionar, que también copyright N ha generado un gran revuelo recientemente y que, de alguna manera, también copyright N involucra temas de secretos, relaciones complejas y giros inesperados. Se trata de Aile, una serie de drama y acción superíndice 3N que ha conquistado al público con su trama intrigante, sus personajes carismáticos y su impecable producción superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este análisis a profundidad del culebro superíndice 3N turco del momento. Recuerden que todo lo que hemos hablado sobre Ande y Kerem son solo rumores y especulaciones, y que no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Pero la esperanza es lo último que se pierde.
Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem podrán haberse reconciliado en secreto? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore temas similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de mis Superíndice 3 y más aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.